Master and Commander es más que una historia de guerra en alta mar. Es una meditación sobre un mundo que se fragmenta. El viejo orden imperial, encarnado en el deber del férreo Jack Aubrey, se enfrenta al pensamiento ilustrado, inquisitivo y en ocasiones casi revolucionario y nihilista de Stephen Maturin, el médico irlandés. Son dos visiones del mundo que están en clara colisión, pero también en diálogo. Y entre ambos existe un vínculo que es difícil de localizar en la película, pero sencillo de percibir. La música, el arte, la contemplación de la belleza como último terreno común entre la tradición y la razón ilustrada. Pero no solo eso. Además, en esta película, a bordo del HMS Surprise, la guerra, el peligro y la convivencia forjan algo raro, algo que parece poco frecuente en nuestro acervo, pero que es muy valioso y que realmente era algo singular y común. Una camaradería real entre hombres de distinta clase, de distinto extracto social, unidos por el deber, por el respeto y por la costumbre. En un mundo que, fuera del barco, empezaba a disolverse. Napoleón estaba arrasando Europa, el Imperio Británico adolecía de ciertas carencias y influencia en muchos lugares de Europa. Digamos que en la cubierta aún persistía una forma que podría parecer poco común de orden singular, de orden humano. Hoy exploramos esa tensión, esa belleza y esa rara unidad que a veces solo el mar y la guerra y el arte pueden sostener. Damos paso a Ars Fabulae. Bienvenidos. Al final he propuesto esta película porque realmente es difícil cada vez que grabamos un episodio elegir una película que tenga suficiente textura, por decirlo así, rugosidades y asperezas como para que podamos ir limándolas, porque realmente como no hacemos un análisis puramente técnico cinematográfico de las películas, ¿no? Eso quizá lo podemos desdibujar, tratar un poco por encima, pero realmente lo que vamos es al meollo cultural, sociológico, histórico, filosófico, político, religioso, etcétera, etcétera, de cada película y de cada contexto. Realmente no he elegido Master and Commander por nada de esto, que ahora veremos que se le puede sacar mucho. Lo he elegido porque para mí es una de mis películas favoritas, es muy complicado, le comentaba antes a Tobar, que es muy difícil hacer un ranking de cuáles son mis 5 películas favoritas o 3 películas favoritas. Y realmente, sin duda, pondría Master and Commander en ese top 3, top 5 de películas, porque tiene algo difícil de describir y difícil de deslindar cuando ves pues, una película de aventuras al uso, pero tiene muchas lecturas y para mí es una película, creo que publicada publicada en 2003 y que coincide con grandes producciones de la época como El final del Señor de los Anillos, El retorno del rey, y que quizá pasó un poquito desapercibida en su momento porque la cuota de aventuras de piratas estaba colmada por Piratas del Caribe y la cuota de grandes producciones estéticas, pues El Señor de los Anillos, la épica también. Pero es una película que aúna todo esto y que incluso es más profunda o indaga más. No vamos a decir que es más profunda que la obra de Tolkien, que eso sería aparte, pero así que las películas como tal indagan más en un componente humano, más intrahistórico que al margen de ello pues es difícil encontrar, ¿no? En el cine y sobre todo hoy día no sé, hace mucho que no se me ocurre un título la película tiene 22 años, ¿no? De un tiempo a esta parte no recuerdo títulos similares. Y bueno, podemos empezar quizá. Os dejo elegir entre detalles técnicos cinematográficos o contexto histórico. En fin, al fin y al cabo es una peli histórica. Sí, a ver, yo creo que se puede. Es una película muy, muy representativa de la época. Es una película que, para empezar, por los 2000 más o menos aproximadamente, tenemos no solamente, yo creo, una cierta atracción, una cierta atracción por parte del público, bueno, también evidentemente de los directores y la tendencia en general de cine blockbuster, a películas de un componente bélico, ¿no? De un componente de guerra, y creo que es una cosa que se llevaba mucho en aquel momento, y yo recuerdo precisamente es una época en la que pues nos pilló muy, muy jóvenes, pero ya con una edad suficiente como para empezar a
a absorber, ¿no? lo que veíamos en cine, series, etcétera, etcétera. Evidentemente El Señor de los Anillos, el componente bélico está ahí totalmente. Otra película de cine no es estrictamente bélico, pero sí que evidentemente tiene una gran presencia, y encima abre con una de las escenas más famosas de cine bélico, que es además con Russell Crowe también, que es Gladiator. Además de ahí sí que a lo mejor se queda separada por unos cuantos años de más, pero bueno, Salvar al Soldado Ryan también está por ahí. Es decir, Master and Commander en concreto no tiene una gran escena megabélica de muchísimos navíos, pero sí que creo que está presente de algún modo, ¿no? De algún modo esos códigos dentro de universos, sean reales o no, pues que donde la guerra, el conflicto bélico, pues sea un factor muy a tener en cuenta. Luego, a lo mejor no tanto, pero a nivel de cine también que se da en el mar, que se da en barcos, que se da dentro de esos códigos también, navales, ¿no? Pues tenemos, por supuesto, Piratas del Caribe. Yo creo que es una película que es cierto que cuanto más piensa uno sobre ella, yo creo que es suficientemente conocida. Se llevó 2 Oscars, competía con El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y se llevó 2 Oscars a Mejor Cinematografía y a Mejor Edición de Sonido, creo que era. Y es una película que cumple muchos de los checks, creo yo, para ser una grande de aquella época. Y no es una película completamente olvidada. De hecho, si no estoy equivocado, se anunciaron hace unos años que parece que se estaba trabajando en otra entrega, no sé si secuela o precuela, pero en otra entrega, digamos, la saga Master and Commander. Y de algún modo sí que tiene ese público ahí. Es una película que además yo recuerdo ver de pequeño. Lo que pasa es que simplemente recuerdo a Russell Crowe en un barco persiguiendo a otro barco en un océano y mucha niebla. Es lo único que recuerdo porque la vi de muy pequeño. Y yo creo que de algún modo es representativo a incluso el recuerdo que yo tengo de la película. Una película que yo sé que estaba ahí presente, Master and Commander, a mucha gente seguramente le va a sonar o la habrá visto, pero evidentemente si la pones al lado de esas otras películas que hemos comentado, bueno, que he comentado, Piratas del Caribe, Gladiator, no sé, Señor de los Anillos, pues siempre da la sensación de que efectivamente está un escalón por debajo a nivel de popularidad o a nivel de cómo ha permeado en el gran público, ¿no? Pero está ahí presente. Y viéndola ahora, años después, yo creo que está al nivel 100% de muchas de estas películas. Y sobre todo también es una película muy legible a muchos niveles. Al principio parece que con todo el tema de la terminología naval y demás, uno puede quedarse un poco, especialmente si la ves en versión original, supongo. Te puedes quedar un poco como en shock de madre mía, ¿qué me están contando? Pero enseguida ya empiezas a ver a los personajes clave, los temas clave, el motor de la acción queda muy claro desde el principio. Es una película que funciona, yo creo que muy bien, y los temas los trata de una manera muy... No, es una película muy compacta, y que además no cae tampoco, yo creo, en... Por ejemplo, Gladiator es una película que me gusta, pero sí que creo que a veces tiene un punto melodramático de más, o que de algún modo se recrea algo más en sí misma. Master and Commander tiene ese punto épico que se va tanto en la época, que también va de la mano un poco con el matiz bélico del que estaba hablando antes, pero es un poco más sutil, creo yo. Incluso tiene un punto místico que me gusta y que he agradecido bastante. Del director, por cierto, entre otras, El Club de los Poetas Muertos y El Show de Truman, por cierto. Y a nivel, la primera impresión bueno, decías que viste la peli hace años cuando eras pequeño y recordabas, la impresión que te quedó era estos 2 barcos en la niebla disparándose cañonazos. Pero ahora, después del revisionado, ¿qué dirías que es lo que más te impacta? La primera impresión de la película, ¿no? Os paso, de hecho voy a darle la palabra a Sergio con esto y luego añade si quieres y hacemos una ronda de eso. Bueno, yo en mi caso es la primera vez que la veía, la he visto para este podcast
Y a mí me ha pasado con Master and Commander una cosa muy similar a lo que me pasó con Ad Astra. Es decir, creo que es una película muy de alto valor. Lo que sucede es que por su carácter realista, su marcado carácter realista, creo que una gran parte del público no termina por ponerla al mismo nivel que otras producciones, ¿no? Y eso es uno de los factores que yo más he valorado, porque siendo una historia de ficción es perfectamente probable, y de hecho nada de lo que pueda decirse en la película está sacado de contexto ni está exagerado, o por lo menos yo lo he percibido de esa forma, ¿no? Me parece que es una película caracterizada por ese... O sea, el capitán Jack Aubrey es un personaje, está inspirado, o sea, es una serie de novelas y tal, llevadas a la gran pantalla, pero está inspirado en un personaje real. Creo que, si no recuerdo mal, era un oficial de la Marina Real Británica durante las guerras napoleónicas que se llamaba Thomas Cochrane o algo así. Y eso, era un oficial de la Marina Británica y se hizo popular por sus tácticas poco ortodoxas, ¿no? Como, de hecho, tenía fama de sortudo, de audaz, de ingenioso, ¿no? Como tiene en la película, que le llaman Lucky Jack. Es un poco, mira un poco a caracterizar eso. Sí que no es una lectura literal de su vida porque está ficcionalizado, pero totalmente es un personaje de la época. Sí, creo que sucede, como decía, en el podcast de Ad Astra ya tratamos desarrollamos la idea de que Ad Astra, por su profundidad, ¿cómo decir?, centrada más bien en la naturaleza humana y bueno, por no satisfacer quizás el sueño espacial como generalmente el público objetivo al que se dirigen las películas de espaciales, ¿no?, quiere, ¿no?, pues se queda en una película de segundo orden cuando tiene una calidad suprema, ¿no? Y yo creo que aquí sucede un poco igual. La gente que le gusta la película histórica, la película de guerra, de exploración incluso, porque es una película en la cual creo que el espíritu de la exploración es fundamental, ¿no? Más allá del conflicto, creo que también está guiado, el guión se mueve a través de esa curiosidad del explorador en un mundo en que todavía no está totalmente descubierto. Es un mundo no como el de hoy, ¿no? Hoy la exploración sería espacial, es decir, ya no estamos, ya la punta de lanza de la investigación y de la descubrimiento no estaría en descubrir islotes o cosas así, ¿no? Pero que, como digo, tal vez a un público que es un consumidor, al público objetivo de esta película, tal vez no satisface en el mismo grado porque por su marcado componente realista. Aún así, creo que los momentos de tensión de la película están a la altura de una ficción no realista, perfectamente, y yo creo que sabe jugar muy bien con como decía antes Javier, ¿no?, esos momentos de misticismo y de misterio, ¿no?, que podrían acompañar perfectamente a una película basada en ficción, ¿no?, pura y dura, ¿no? Y volviendo a la palabra a Javier, tu primera impresión respecto al anterior Sí. visionado y este. Pues, yo me reservo el último turno, pero... Sí, no, al principio al principio de hecho es precisamente la imagen que más tenía que ver con la que tenía yo, ¿no?, desde cuando la vi de pequeño. Y ya luego poco a poco pues ya evidentemente empecé a ver pues ya más los matices y demás, ¿no? Pero precisamente es que justo la película arranca con una serie de planos además que me llamaron mucho la atención y me gustaron mucho. Ya empieza de algún modo con una... te muestra el barco y lo que sucede dentro de él, la gente que hay dentro de él, de una manera sin palabras, ¿no? Una manera también, ya digo, voy a usar mucho la palabra mística, pero es que creo que es así, ¿no? O etérea, o vemos ahí como un señor con un candelabro, no me acuerdo ahora quién era, pero está como caminando por debajo, a través de todos los marineros que están durmiendo, colgando, ¿no?, de las hamacas. Ya se crea una imagen que
que, que ya evoca. Y justo después empezamos a ver como si fueran sombras, literalmente aparecen como sombras, pues a varios de los marineros también, ¿no? Pues a través, subiendo y bajando por las cuerdas del barco y demás. Y ya enseguida da una impresión, a mí me dio una impresión muy positiva ya. Como que en la cámara y en cómo expresa ya había, ya digo, un punto que me resultó muy interesante y que también, una palabra clave es atmósfera. Es una peli que creo que clava a nivel de atmósfera. Te absorbe, al menos a mí me ha absorbido por completo, ¿no? Me sentía totalmente dentro de esa bruma en medio del océano, ¿no? Y la película juega mucho con eso y te sumerge por completo dentro del barco. De hecho, el barco pasa por muchas fases visuales, ¿no? Hay un momento en el que está cubierto de nieve, otro momento en el que pues, están en medio del océano con la bruma, otro momento en el que no corre el viento, ¿no? Y de pronto es como que están todos con el mínimo de ropa, con el sol golpeando. Él pasa por muchas fases y creo que es una película que que conjuga muy bien, es un poco una de las ideas más potentes que me he llevado de la película, es que conjuga muy bien esa sensación de inmensidad y de exploración y de avanzar por este océano vasto, pero al mismo tiempo el epicentro de la acción es ese barco y todo lo que ocurre dentro, ¿no? Y sabe muy bien conjugar esas dos facetas. Habla de muchas cosas en un espacio muy reducido, aunque evidentemente me estoy refiriendo al barco en sí, porque a nivel de lo que sugiere la película, esa inmensidad que hay más allá del barco es muy evocadora, es muy evocadora. Creo que además es una película también muy de contrastes o de dualidades, ¿no? Entre el propio protagonista, capitán, y el científico y sus dos maneras de ver el mundo. Y sobre todo una cosa con la que también me quedo es que es una película que no condena ninguna de las posturas de los personajes o que se sugieren en la propia película. Hay una conversación todo el rato, hay una sensación de que por encima de todo hay una especie de sensatez que me ha gustado en la película. No hay ideas absurdas, enfrentamientos absurdos. Podría haber sido una película en la que perfectamente el dúo protagonista, ¿no? El capitán y el médico científico, tuvieran una discusión absurda, los dos se enfadasen, tuviéramos este arco, ¿no? de desarrollo dentro de la película, en la cual pues luego al final se vuelven digamos, vuelven a tener una buena relación, de pronto se reconcilian. Y no, me ha gustado que por encima de todo, por encima de sus discusiones, de sus maneras distintas de ver el mundo, notabas esa amistad y ese respeto mutuo que hay entre los dos, que también se muestra con estas escenas en las cuales están tocando los dos instrumentos, ¿no? Uno con el violín y el otro con el bajo, ¿no? Y me ha gustado mucho ese enfoque. Hay tragedia en la película, hay desencuentros entre ciertos personajes, pero siempre hay una sensación en el barco de unidad que me resultó muy potente. La película no quiero ahora rajar del cine contemporáneo, pero creo que es una película que si se hubiese hecho a día de hoy, querría deconstruir al capitán, a montar un motín en el barco, no sé, evidentemente depende mucho de la visión del director y de lo que se quiere hacer con la película, ¿no? Pero me ha gustado mucho eso, es una cosa que me ha resultado incluso muy refrescante. Como nota, te diría que, o sea... Sí. Hay un punto, ahora que has mencionado al director, cuando te interpelo, y es que el director graba esta película porque creo que debe tener, ahora mismo es Peter Weir, debe tener en torno a los 80-85 años, no he calculado, pero por ahí, pero que nació en los años 40. Y se nota una peli madura, en muchos sentidos. De hecho, hablabas del HMS Surprise en diferentes aspectos y tal, y yo creo que incluso por encima del dúo protagonista, el protagonista de la película es el Surprise. O sea, es el barco, sin duda, que sirve de obviamente, de escenario para todo. Y de hecho, en la arenga final de Jack Aubrey, antes de abordar el barco francés y demás, ahí hay un momento en el que, compara al barco como tal. Dice "This ship is England", dice, este barco es Inglaterra, y este barco representa sus valores, que los comparten todos, más ricos, más pobres, nobles, humildes.
ilustrados y conservadores, ¿no? Y bajo un poco ese peso del deber que comparten todos, pese a tener diferentes posturas, incluso muy enfrentadas, les une, ¿no? Y eso es muy notorio, y lo que decías, lo hace fresco aunque tenga 20 y pico años, ¿no? Incluso en aquella época, sí. Sí, totalmente. Y además eso es lo que has dicho, el protagonista es el barco y digamos que existe esta sensación de que de algún modo, o al menos en cómo lo presenta la película, todos tienen su rol dentro de ese barco, todos le deben algo al barco, el barco les está aportando algo, ¿no? Para algunos es una cuestión de servir a su país, de lealtad, para otros es una cuestión de inmensidad, de exploración, de un vehículo a través del cual llegar a nuevos horizontes, ¿no? Y descubrir y avanzar, y que la humanidad avance, ¿no? Para otros es una cuestión de aprendizaje, como el personaje del niño que termina sin un brazo, ¿no? Que de algún modo también termina siendo una especie como de síntesis tanto del capitán como del científico, ¿no? Un personaje que también, la peli es muy sutil con estas cosas, no críptica, pero sutil. De hecho, lo que has dicho de cuando dice "This boat is England", este barco es Inglaterra, es de las pocas veces que la película explicita más su mensaje, pero no quiere decir que cuando no lo haga sea críptico, difícil o obtuso de entender, ¿no? Es muy... siempre juega mucho de manera que es legible, pero lo hace lo suficientemente sutil como para que sea, como tú has dicho, una peli elegante, madura en cómo presenta. Y has mencionado mucho la mística, y precisamente por definir, ¿no? Ya que me toca a veces la parte teológica del tema, la mística es una elevación espiritual. De hecho, la atmósfera mística que tiene que utilizar la película es porque es una película que deja de un lado las bajezas humanas para tratar de unirse en torno a algo que les eleva, ya sea el deber y las virtudes conservadoras del capitán, el deber para con la innovación científica y la exploración del científico, no sé, la camaradería entre la tropa y los mandos. O sea, todos tienen su papel y que quieren ir hacia adelante y hacia arriba, y es un mensaje muy positivo que sorprende en esa época y sorprende todavía más hoy, ¿no? Sí, y como habéis comentado, sobre todo hay dos interpretaciones o dos visiones confrontadas. Hay dos mundos que se ven encarnados, materializados en el capitán Jack y en el científico médico Stephen, que es realmente un naturalista. Es un momento, estamos hablando de 1805. Ha llegado tu momento. Sí, en el cual los naturalistas son subvencionados por los estados, por los grandes imperios, para aumentar el conocimiento de los territorios. Conocimiento es poder, claro. Y no es la primera vez en la historia que esto sucede, porque ya tenemos crónicas antiquísimas. Una ampliamente sabida, Estrabón en la península ibérica. Estrabón era un geógrafo griego que fue contratado por el Imperio Romano para describir la orografía, la fauna, la flora, incluso la etnografía también, las culturas que vean aquí, porque un mayor conocimiento del territorio proporciona pues mayor control, ¿no? Y en el momento de la modernidad, que es iniciada por los españoles y los portugueses, se produce un fenómeno que es pues el Estado moderno subvencionando toda esta serie de exploradores. En España, bueno, hay muchos muy famosos que registran las especies en los bestiarios, algo que también va a aparecer en la película, pero ya en la película estamos viendo una transición de ese mundo supersticioso en el que las bestias son parte todavía de un imaginario mitológico y están dotadas de esas características extraterrenas en muchas ocasiones, a una ya datación científica, un control más riguroso, una clasificación de las características más acorde a la ciencia moderna. Pero la cuestión es que, bueno, que ya los imperios español y portugués, sobre todo yo conozco el caso del Imperio Español, en el siglo XVI subvencionan el conocimiento del territorio de las Indias, de los pueblos, se registran las lenguas, las especies, todo eso empieza, pero en este momento
es donde tal vez en el finales del siglo XVIII, XIX, hay una madurez elevada, ¿no? Porque ya se ha producido el proceso del nacimiento de la ciencia moderna, del método, ¿no? El racionalismo, esa preponderancia del inductivismo, es decir, el valorar siempre los hechos, las relaciones entre los hechos establecidas de manera causal, todo ese tipo de cosas ya está bien cristalizada y empieza ese mundo más rigurosamente científico, ¿no? en este ámbito. Y los científicos, los filósofos naturales, que se llamaban, empiezan a especializarse en un montón de ramas de la ciencia que tenemos hoy. Pero es por este momento. Pensemos que la química nace como disciplina a finales del siglo XVIII, ¿no? Y aquí tenemos, de hecho, un médico que, además de encarnar un científico en términos generales, casi todavía un filósofo natural, también representa una manera de ver el mundo distinta a la del Capitán Jack, ¿no? Stephen. Y una cosa muy curiosa es que estos científicos que empiezan siendo casi unos... Bueno, no digo que no tuviesen una misión importante cuando son subvencionados por estos imperios para el mayor conocimiento de los territorios, etcétera, pero que empiezan teniendo tal vez un papel, no voy a decir secundario, pero no tan importante, ya a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, con el desarrollo de lo que se conoce a día de hoy como Big Science, pues tienen un papel fundamental. La Big Science son los proyectos estatales para el desarrollo de tecnologías, bien sea militares, bien sea en ámbito médico, lo que sea, ¿no? Que no podrían ser llevadas a cabo por particulares por la falta de recursos. A día de hoy sí que tenemos un par de megamillonarios como Elon Musk, cada vez más conocido, que tienen la capacidad de subvencionar proyectos de esta índole, pero empiezan sobre todo en el siglo XIX. Y bueno, una cosa muy curiosa es que hemos dicho que la historia es ficcional, aunque está basada en hechos posibles y es muy realista. Y yo creo que el hecho de estar ambientada en las Galápagos, que fue uno de los puntos claves en la expedición de Darwin, pues no es casual, ¿no? Darwin, de hecho, está en las Galápagos, fue a las Galápagos allá por los años 30 del siglo XIX. Y también creo que Darwin representa un poco también el naturalista imperial. Hay muchos. Humboldt estuvo en el Imperio Español. También en el Imperio Español. Humboldt no era español, era alemán, pero bueno, hizo la expedición. Porque esto es una cosa muy curiosa también. A veces las coronas permitían, incluso subvencionaban personas de otros países, como ¿no? Ocurre hoy en día. Tú vas a los máximos investigadores en tecnologías de, no sé, espacial o de inteligencia artificial. La mayoría no, pero hay una buena parte que son extranjeros, sean indios, chinos, europeos, no sé. Y bueno, hay una cosa muy interesante, que es que también estos naturalistas desarrollan descubrimientos y teorías que luego tienen un peso bestial. El darwinismo no solamente es una teoría para la explicación, o sea, el darwinismo se entiende como casi también un prejuicio a veces, ¿no? No solamente como la teoría de la selección natural, ¿no? Pero los descubrimientos de Darwin, las teorías de Darwin no están solo circunscritas al ámbito de las ciencias naturales, también abren una nueva visión de interpretar el mundo, que es un paradigma o una cosmovisión en el cual estamos hoy, de tinte evolucionista, pero que eso tiene consecuencias sociales y políticas, etcétera, porque al final, en el siglo XIX, las jerarquías entre las naciones, jerarquías de dominancia entre las naciones, se explican en términos naturalistas también, ¿no? Es decir, la visión de unas jerarquías tal vez dotadas por factores divinos o interpretaciones extramateriales empieza a ser sustituida por una visión naturalista de las naciones con más poder
lo detentan debido a que, así como en la naturaleza existen, ¿no? El león se come a la gacela, bueno, pues ese darwinismo social, que no es explícitamente desarrollado por Darwin, aunque hay parte del pensamiento de Darwin que pueda ser sustraído de manera directa, pero sobre todo por seguidores de Darwin, ¿no? Spencer es el más reseñable, pues termina por ser muy, muy influyente también, ¿no? En la esfera política. Entonces, esta fragata, en el 1805, es un pedacito de Inglaterra flotando en ese mundo en transición de, bueno, que navega, nunca mejor dicho, hacia un paradigma nuevo, ¿no? Con otra cosmovisión distinta, que, bueno, tiene otra serie de problemas y de limitaciones que hemos discutido en este canal mucho, ¿no? Sí, y además vemos cómo ese paradigma choca frontalmente y constantemente en la película con el capitán, ¿no? Con las... No me acuerdo qué expresión utilizan, ¿no? De algo así como cuando le deniega en diversas ocasiones el acceso a las Galápagos a investigar y a bajar a tierra y tal. Dice, no, todo acorde a las necesidades del servicio, ¿no? Porque incluso al final de la película no parece que por fin le va a dejar pasar unos días en las Galápagos tranquilamente y tal. Pero al final descubren que el capitán francés se había hecho pasar por el médico, spoiler aquí, y deciden, bueno, pues tenemos que ir tras él y ver que... Realmente lo dejan muy abierto, no se sabe muy bien cómo va a quedar porque le dan el mando al otro y el otro será un prisionero, el capitán. Sí, y a mí me parece además un final perfecto, me parece un final estupendo porque en el fondo es súper coherente con el mensaje de la película. Y una de las cosas que más me gusta también es que, ya digo, todas estas visiones entran en conflicto, pero no entran en conflicto necesariamente porque ese conflicto sea gratuito. No es una cuestión de varias personas en torno a una mesa discutiendo, porque sí es... No es testarudez, es correcto, o sea, es la urgencia de la situación y las prioridades que se generan en ese momento de urgencia las que hacen que el rumbo de lo que está ocurriendo vaya cambiando constantemente. Y es una cosa que me gusta mucho. Y es que al final de la película es tal cual eso. Es decir, por fin están a punto de tener un momento de mayor tranquilidad para poder volver a las Galápagos y demás. Pero no, de pronto sucede esto y pues tenemos que solucionarlo, ¿no? Y de hecho cuando está en las Galápagos también, que ves esa escena, toda esa secuencia tan satisfactoria del científico con todos los animales, haciendo todo su trabajo de estudio y que tienen que dejarlos tienen que dejarlos a mitad de camino porque, de nuevo, ese barco francés que representa un poco esa urgencia de la guerra, ¿no? Del conflicto, que siempre aparece en el peor momento para interrumpir ese otro avance, ¿no? de la humanidad que es el científico. Es como que todos estos aspectos de la sociedad, del ser humano, están todo el rato enfrentándose de manera natural, de manera inevitable. Ya digo que es una de las cosas que más me gusta de la película, una postura que me parece, ya digo, muy madura, muy sensata. Es decir, no es una cuestión de que unos estén decidiendo esto porque es lo mejor o lo peor o viceversa, es que las cosas suceden, porque en este caos, ¿no? que es... Porque hay un sentido moral de la historia, y de la interhistoria en este caso, ¿no? Y el sentido moral de la historia para el Imperio Británico en ese momento era tirar las cajas con las iguanas y salir corriendo a avisar al capitán, aunque no era su batalla personal o a nivel del médico irlandés, él defendía, obviamente, que la investigación científica estaba por encima de todo, pero en el fondo no, porque no habría tirado las cajas en otro caso, ¿no? O sea, en el fondo tiene ese sentido del deber y ese sentido también de la amistad, porque no olvidemos que no hemos mencionado, son amigos, aparte de tener diferentes opiniones completamente enfrentadas, pero ellos son amigos, parece que de largo tiempo, ¿no? De toda la vida. Y de hecho las coñas son constantes, ¿no? Aunque, sí, como le diríamos en día, de que si eres un progre o un poco más facha, un poco más conservador, ¿no? Pero están constantemente y no hay ese problema. En cambio, si nos lo llevamos a día de hoy,
parece que no te puedes hablar, ¿no?, con alguien que tenga otro planteamiento. Parece que ese ego personal crece hasta el extremo de decir, no puedo hablar contigo porque eres de derechas o viceversa. Es un poco estúpido. Y en aquella época, pues eso es maduro y parecía que lo tenían claro, o eso quieren reflejar en la película. Sí, yo creo, te dejo ahora paso, Sergio, simplemente matizar eso que me ha resultado tan satisfactoria de ver. Y has dado en el clavo, ¿eh? Yo creo que hay un punto de eso. Yo que estoy metido en Twitter, en X, hasta cierto punto, te envenena el cerebro. Porque es que las discusiones, las posturas, son todas de una, ya no radicalidad de ser muy de izquierdas o muy derechas, no me refiero a eso, me refiero a la actitud, al veneno supurando, a las ganas de meterse en plena gresca que hay constantemente, ¿no? Y todo tiene como una violencia implícita, esta especie de urgencia un poco real por un lado, porque por supuesto muchas veces se está discutiendo por temas candentes que son muy urgentes, ¿no? Donde hay gente pues muriendo, guerras, injusticias, revueltas sociales, etcétera, etcétera. Pero en ese entorno de Internet, del discurso de Internet, también se quiere trasladar esa urgencia cuando en ese entorno de discurso no existe esa urgencia. ¿Me explico? Es decir, esa violencia con la que en el sofá. Exacto, con la que va cargada ese mensaje que tú vuelcas en las redes sociales, esa urgencia no es real. De lo que estás hablando, sí, por supuesto. Pero en ese entorno y cómo se está volcando todo ese discurso, no es real. Y sin embargo se actúa como si fuera real. Y se crea esa paradoja extraña, absurda. Y sin embargo esta película, ya digo, me resultó refrescante, wholesome, como se dice en inglés, ¿no? O sea, muy... Joder, me encantó el hecho de que, ya digo, por encima de todos de todas las decisiones que se tienen que tomar, digamos, de todos esos momentos en los que ¿qué hacemos? Vamos a las Galápagos, vamos detrás del barco francés. Por encima de todo, ya no están estos, vamos a decir, posturas rígidas, personales, emponzoñadas, sino hay otros factores en juego humanos, sanos, dentro de las tragedias que ocurren en la película, que es, ya digo, la amistad de los dos personajes principales, la sensatez de algún modo de asumir que ahora lo importante es esto, el científico deja caer todos estos animales porque entiende que por encima de lo que para él es lo más importante o no, hay otra cosa que es más urgente y no ir a avisar al resto de la tripulación de que el barco francés está ahí, habría sido lo imprudente, lo narcisista, lo egocéntrico, y me gusta mucho esa sensación que refleja la película de las tomas de decisiones que se dan, lo que hay detrás de cada toma de decisión. Así me parece uno de los puntos que, sí, ya digo, más me ha llenado a mí de la película. La peli, por resumirlo, todo lo que estamos apuntando es una especie de isla del sentido común dentro de un cine que está muy sesgado por nuestros propios, valga la redundancia, sesgos cognitivos, ¿no?, de la modernidad. Sobre todo las redes sociales fuerzan mucho esto. Es algo que he comentado un montón de veces en otros vídeos, entrevistas, sobre la necesidad de pasar el menor tiempo posible en las redes sociales, no por el hecho de que debes ser productivo, no utilices tanto el teléfono, no sé qué, no es por eso, es simplemente por el hecho de que estás transformando tu capacidad de percibir la realidad y estás generando una calidad de vida mucho peor de la que podría ser, no porque pases 10 horas menos en el teléfono, sino por el hecho de que tu realidad se está viendo alterada hasta un punto en el cual probablemente relacionarte con el resto de tu entorno sea una disociación de lo que para ti aparentemente es real dentro de la pantalla. Y entonces empiezan los problemas, ¿no?, como iremos viendo. Pero bueno, no sé, vamos a dar la palabra a Sergio a ver cómo nos guinda este tercio. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentáis, ¿no? Parece que a pesar de que hay una serie de facciones que podrían trasladarse o traducirse a lo que hoy, quizás por los perfiles psicológicos que encarnan, serían más como la izquierda, la derecha, etcétera. Ninguna de esas visiones aparece menospreciada ni aparece retratada como inútil en la película. Creo que está bien reflejado el porqué y la razón de que estas visiones existan y se justifica su necesidad de manera digna. Creo que sería muy fácil
haber caído en la ridiculización de los sistemas de valores del capitán, por ejemplo, que representa la tradición. Hubiese sido súper fácil, ¿no? Totalmente. Y presentar al científico como una luz en medio de un mundo supersticioso, de gente ignorante y que por otra y parte bruta, se ve ¿no? en la película. En plan, se ve como los marineros tienen supersticiones bíblicas, de maldiciones, etcétera. Bueno, continúa, perdón. Sí, sí, sí. Pero bueno, en términos generales, ese talante o predisposición o ese perfil psicológico que representa el capitán aparece justificado por la propia acción de los hechos, de los acontecimientos, ¿no? Y hay una serie de cosas en común, como estabais comentando, que parecen mantener, que es un interés o una puesta en valor de la camaradería, ¿no? También hay un interés compartido por la música, ¿no? O sea, que tiene una concepción similar de la belleza o de la estética. También hay un respeto al proyecto del científico y creo que eso también habla de un interés por la verdad, ¿no? En cierto sentido. Pero luego hay otros puntos en los cuales no parecen estar en común, que es cuando, y esto lo estábamos tratando antes, lo hemos hablado antes, se produce este conflicto entre el deber de las jerarquías tradicionales y una mente más... Sí, ¿cómo decir? Más práctica, que es la del científico. Y esto se ve encarnado, desde mi punto de vista, en el conflicto que hay cuando uno de los que se están formando para ser capitán, Holland, que tengo aquí apuntado, Holland, parece ser que por su carácter débil no goza de el respeto de los tripulantes que ocupan un rango inferior, diríamos. Y entonces, debido a que una serie de... pues una concatenación de mala suerte, de varios acontecimientos azarosos, lleva a la tripulación a pensar que la tripulación está... que el barco está maldito, ¿no? Que no puede ser que estén sucediendo tantos infortunios uno detrás del otro de manera totalmente natural, que debe de haber algo que esté gafando, ¿no? Y entonces le echa la culpa a este tripulante de formación, Holland, ¿no? Teniente Holland, sí. Teniente Holland, sí. Y en una escena, uno de los marineros deliberadamente choca su hombro contra el del teniente y no pide disculpas, queriendo de alguna forma desafiar las jerarquías establecidas por los estamentos británicos y cómo conciben el tema del deber, el honor y todo eso, ¿no? Y el marinero es condenado a no sé cuántos latigazos, ¿no? Una cosa que el científico no entiende, porque para el científico es una pena desmesurada, que Jack, el capitán, solo justifica porque ha habido un quebranto, ¿no? Un quebrantamiento de estas jerarquías basadas en el deber, en la tradición, etcétera, ¿no? Entonces tienen una discusión Jack, el capitán, y Stephen, el científico, en la cual Jack apela a la naturaleza humana y Stephen, el científico, dice que eso no existe. Es decir, ya estamos hablando, como decía, de un cambio en la visión del mundo, en la cual la naturaleza humana, esta suerte de definiciones sobre qué es el ser humano, que pues son distintas, ¿no? Que en cierto sentido, y yo planteo aquí la pregunta, y ya comentáis lo que queréis decir sobre esto, creo que Stephen, el científico, se contradice afirmando que la naturaleza humana no existe cuando se ponen a tocar música juntos, ¿no? Y parece que se entienden. O cuando, en fin, otros tripulantes comparten la curiosidad que él tiene por las iguanas o los escarabajos o los... Entonces, creo que ahí sí, el propio Stephen, que es un moderno en toda regla, ¿no? Que piensa que él, pues...
Sí, que niega esa... Yo te lo iba a comentar justo lo de las escenas de los dos tocando música juntos. Es clave en la película. Yo creo que es fundamental a muchos niveles, súper esclarecedor. He visto un vídeo antes en YouTube que comentaba que no hay ningún romance en la película de... Bueno, que sería clásico romance hollywoodiense, chico-chica, por aquella época habría sido lo más común. Y que lo más parecido a una escena de intimidad es cuando están tocando música, ¿no? Es como los dos juntos sintiendo, prácticamente sin decir ni una palabra y vibrando juntos, ¿no? A un nivel súper, pues ya digo, súper íntimo. Y creo que es fundamental porque ahí de algún modo la película también está, ya digo, tridimensionalizando a sus personajes y teniendo en cuenta factores que no son simplemente el puro discurso político, social o ideológico que tú puedas tener, sino que los seres humanos son más que eso, ¿no? Y de hecho es fundamental, es lo que sustenta su relación, es el pegamento que les une a los dos y que hace que ese avance y ese contraste de ideas sea sano. Sea no sea una competición violenta para ver quién tiene la razón y no, sino realmente una dialéctica, como ya digo, fluida, ¿no? Natural. Y comenta, por cierto, el médico que me recordó en un principio a nivel estético, con las gafitas así, creo que es Max Steiner, ¿no? Que es el filósofo alemán, anarquista, que es el típico dibujito de perfil con las gafitas redondas y tal. No sé si será deliberado o no, pero bueno, tienen cierta conexión en ese sentido. Y ya digo, creo que es fundamental cuando están en la cena, que hace el juego de palabras con lo de los gusanos en español. La verdad, no sé cómo lo habrán traducido. Se habrán tenido que comer bastante la cabeza, porque es un juego de palabras con choosing the lesser evil, ¿no? Que sería en inglés, elegir el mal menor, básicamente. Haciendo juego de palabras con Weevil en relación a los gusanos, ¿no? Y digamos que el capitán le hace una broma, él cae en la broma por completo, el resto del mundo se ríe de él, pero aquí es donde está esta naturaleza, no sé si decir bondadosa de la película, o cómo decirlo, como he dicho antes, madura, tal. Se ríen de él, pero se están riendo con él, realmente. Él termina riéndose también cuando se da cuenta de la broma y todos terminan riéndose juntos. No le están humillando, no se están burlando de él. No es este que va de listillo. Más. Exacto, no es este que va de listillo y que se piensa que es más que el resto y le odiamos por eso. En ningún momento, en ningún momento. Y ahí aparece esa camaradería sana y demás, que obviamente, lo que has comentado del Teniente Hollow, la película tampoco se endulza demasiado y tiene sus tragedias, siendo esa una de las mayores tragedias de la película, además del otro momento en el cual, en una decisión crítica, el capitán tiene que sacrificar a un componente de la tripulación que termina naufragando, ¿no? Y ya digo, y también me gusta que la película entienda, en esa mística, entienda también cosas que están por encima de la razón. Uno de los momentos, creo, más esclarecedores de la película es cuando Hollow se suicida, el viento vuelve. Y es esta manera que tiene la película de decir como, ostras, no sabemos si estas supersticiones son reales o no, sea casualidad o no, pero resulta que cuando ha muerto el Jonás, el Jonah, el maldito, vuelve el viento, ¿no? Es como la película te está diciendo, hay cosas en la vida que están por encima, a veces las supersticiones vienen de sitios, sí, ¿no? y que en cierto modo, no es que la superstición esté representada por Aubrey, pero sí un poco el sentido de la jerarquía, el deber, la tradición y demás, pero claro, en la marinería humilde, la tradición quizás sí que está más caracterizada por esa superstición, ¿no? Del Jonás y demás, y del pues el malfario, ¿no? De lo que se dice en español. Y por otra parte, la película te deja entender, pues eso, que hay cosas que mediante la razón no vas a acceder. De hecho, la película es un ejercicio místico, muchas veces casi sinestésico, ¿no? De decir, estás viendo esos planos o esa maquetación y encuadre fotográfico de cada plano que parecen cuadros. De nuevo, pasa un poco como con Adastra. Parecen cuadros y podrían estar colgados en casa de tus abuelos, ¿no? Típica acuarela náutica y típica
Casi lámina náutica. A veces impresionista, ¿no? O con la niebla, parece como Sí, que, sí. que es un cuadro impresionista. Juega Sí, mucho sí, con la sí, luz, sí. sí. Muy bonito, sí. Y bueno, pues eso te deja claro que decir, oye, como tradición y como superstición, mejor dicho, no se puede afirmar que de forma ABC un proceso o un método de que esto suceda, pero te deja ver, oye, ha sucedido. No podemos acceder mediante el conocimiento metodológico a esos secretos, ¿no? A esos arcanos. Pero la película te deja entrever de decir, oye, hay cosas en todo esto. Te deja entrever que si vas de 100% del lado del científico y del médico, te vas a quedar un poco en mal lugar. O sea, en mal lugar no, vas a llegar a cotas que no vas a poder alumbrar, ¿no? Que no vas a tener esperanza, ¿no? Como que necesitas No lo digo tanto por la esperanza, lo digo por el hecho simplemente de una gnosis sin más del conocimiento. Es decir, la ciencia te va a permitir conocer ciertas cosas, pero hay otras cosas que no vas a poder conocer mediante la ciencia. Y creo que los 2000, los principios de los 2000 es una época muy frugal y muy optimista, venimos de, pues eso, aparte del crecimiento económico y el aumento de la calidad de vida de las clases medias en Occidente, también una buena prensa de la ciencia, ¿no? Y esto, como anécdota, lo pongo sobre la mesa, que no tiene que ver con esta película, tiene que ver con las sagas de Star Wars. Uh-huh. A mí algo que me hace mucha gracia es que cuando pasamos de las primeras películas, del capítulo 4, 5 y 6 de los años 70, a los de los 2000, ahora la fuerza se explica por una suerte de metodología científica, ¿no? Basada en una especie de microorganismos que habitan en tu cuerpo, y antes era algo místico, pero no nos pasa a ello. Y siempre me fijo en eso, ¿no? Pero bueno, que de nuevo, la época y cómo el director y el guión te trata de decir, lleva cuidado, vamos, o sea, hay que tener una distancia con todo, y hay que dudar muy bien, es la parte del médico, pero también hay que tener fe. Y de nuevo, claro, que esto hablamos constantemente, ¿no? Y la fe y cierta mano izquierda en tratar con las supersticiones de un modo que no te sea nocivo, porque son peligrosas, se ha dicho, pero hay que tener fe, porque la superstición no es lo mismo que la fe, pero bueno. Sí, claro, lo que dice la superstición y la fe y cómo lo quería vincular yo con la esperanza, ¿no? Es decir, si tú piensas que lo improbable puede aparecer en el último momento y suponer un cambio real, es decir, en principio están jodidos, ¿no? En principio están muy jodidos, o sea, cada vez van a peor, están recibiendo ataques, la navegación no está siendo como esperan, y solo un cambio muy fortuito de las condiciones puede dar la vuelta a su situación, ¿no? Entonces, una explicación racional con la poca información que se tiene, porque a lo mejor, bueno, pues a lo mejor a día de hoy con el conocimiento de meteorología y tal más profundo, bueno, pues se podrían apoyar en proyecciones basadas en datos extraídos por tecnologías, etcétera. Pero en ese momento tiene que haber una fe, como tú dices, que les haga seguir orientándose hacia algo. Y esa fe necesita un sacrificio, ¿vale? No está del todo justificado. Pero sin duda, en esa fe hay un punto de tracción, hay una fuerza, hay una garra, ¿no? Yo, a lo mejor parece un poco absurdo compararlo con esto, porque esto es matemático y esto se puede cuantificar, pero el otro día viendo la final de Roland Garros, de Carlitos Alcaraz y Sinner, hay un momento en que en el cuarto set Carlitos está sacando y va perdiendo 40-0, o no, 40-0, y luego saca Sinner con una diferencia de un juego. Por lo tanto si Carlitos pierde el juego que va a sacar como si Sinner gana el siguiente, pues Sinner gana el campeonato, ¿no? Es decir, Carlitos tenía que darle la vuelta a 8 puntos. 3 en su saque, que había metido la pata, y 4 en el saque de Sinner, ¿no? Es decir, estadísticamente era imposible que ese partido le diese la vuelta a Alcaraz, y luego encima además tenía que ganar 2 sets más, ¿sabes? O sea, era imposible, ¿no? Hay que tener un denuedo, un brío, un punto de locura o algo para llevar las cosas a
ajustar las estadísticas y las probabilidades que están en tu contra y dar la vuelta a situaciones así, ¿no? Hay que tener un punto de fe, ¿no? Y yo creo que ahí no se puede ser racionalista, o sea, no se puede ser... La visión científica te va a llevar al pesimismo por necesidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese tipo de escenas se explican un poco por qué esas supersticiones, que bueno, que más claro, imposible, una virgen, no sé qué virgen es, pero tienen una virgen en la popa, ¿no? Se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? El mascarón de proa, dices. Proa, en la proa, Sí, ¿no? la proa. El mascarón de proa, no creo que sea una virgen, es una especie de diosa o algo así, o de... Ah, sí. No parece una virgen. Bueno, pero puede tener esa connotación visual. Señora del mar, vamos a dejarlo. Sí, bueno, Sí. de todos los códigos así, ¿no? Yo pienso que es una virgen, la típica pues Virgen del Carmen, alguna cosa así, yo creo, ¿eh? Es Bueno, que en el mundo anglosajón no existe la concepción de la Virgen como una adoración, no se practica, por eso no creo que sea. Sí, ¿no? Pero... A lo mejor si fuera un barco español sí que... Sí, en un barco hubiera español tenido totalmente, más pero sentido, ¿no? en un barco inglés lo dudo. Probablemente sea, pues eso, un tipo de ninfa de la mitología o de sirena o de lo que Sí, sea. bueno, a lo mejor Sí. pero sí, a nivel de código de significado... Sí, representa lo mismo, una especie de señora del mar. Sí. El simbolismo es similar, pero... Sí. No, yo simplemente matizar eso, que incluso que dentro de ese barco conviven todos los puntos de vista, para bien y para mal, para lo trágico y para lo en fin, lo glorioso, porque hasta el propio Hollow, cuando se tira y se tira con la bala de cañón al mar y se muere, parece que él mismo incluso ha llegado a asimilar que sí, que está maldito, que tiene que tirarse para salvar a la tripulación, ¿no? Y evidentemente tú como espectador dices, joder, esto está fatal, esto es trágico, esto obviamente el pobre hombre no tiene la... Pero es que se tira y vuelve el viento y y el barco se salva, ¿no? Y la película me encanta ese punto de eso, cuidado, hay cosas que van más allá de la razón o de lo que tú pienses que puedes controlar o no. Llámalo superstición, llámalo lo que quieras. Es verdad que es como esa parte de energía que el barco contiene, que viene más como fuente de esa energía, como núcleo de esa energía, de los marineros, la tripulación, que pues se da por hecho que son de unas clases más bajas, más ignorantes, que a lo mejor son más dados a creer en ese tipo de supersticiones y ese tipo de cosas. Pero esa energía y esa presencia y esa realidad dentro del barco te pueda parecer mejor o peor, más o menos ignorante, lo que tú quieras, pero es real y se tiene que tener en cuenta. Y vaya si se tiene en cuenta. Sí, es muere que un personaje. esa energía está canalizada por lo que ha comentado él, que ha hecho un apunte muy bueno, que es que la fe conlleva un sacrificio. Y yo creo que el secreto de un buen liderazgo, y que creo que Orbrick refleja, es enfocar para toda la tripulación, ya sean oficiales o tropa, el sentido de ese sacrificio para que todos crean en lo mismo, tengan esa misma fe. Y eso realmente para mí es el secreto del liderazgo, ya no solo en un capitán de marina inglesa, sino a todos los niveles. Incluso, perdona que te corte, pero cuando le pegan los latigazos al marinero que choca con Hollow y demás, igual, es que en otra película eso podría haberse transformado en una trama en la cual ese marinero se la jura al capitán, ¿no? Lo acepta y sigue. No aparece ningún momento de rencor, de carácter vengativo. El marinero acepta que no lo ha hecho bien, recibe su castigo y Santas Pascuas. De hecho, por alusiones, en esa época hay otra película protagonizada por Russell Crowe, Gladiator, ¿no? de Ridley Scott. Uh-huh. Y hace 4 o 5 años Ridley Scott produjo también una serie de la Marina Británica y tal, ¿no? De terror, que es una serie así como de misterio y tal, en la cual una expedición británica va a intentar encontrar el pasaje del noroeste, ¿no? El Northwestern Passage. Y bueno, desaparecen y demás, pero justamente, no quiero hacer spoilers todo, pero lo que has comentado, una trama secundaria de que se azota un marinero, ocurre tal cual, ¿no? Es un poco más lo que se suele decir en el mundo de las series, ¿no? Como fanservice. Sí, pero no te lleva por ahí, ¿no? El marinero como tal no decide el director, por así decirlo, no, vamos a iniciar aquí un motín o para no sé, lo que sea, ¿no? Sí, y en cambio, lo que ocurre con ese marinero, que no sé si os habéis fijado, pero cuando tras tomar al final de la película el barco francés,
muere uno de los grumetes, los oficiales, de los estudiantes oficiales, amigo de Blakeney, y le cose, es manco, ¿no? Y él está con la mano izquierda que le queda intentando coserle no es un ataúd como tal, la mortaja. Sí, donde ponen los cuerpos. Junto a ese marinero que es de un estrato pues noble y tal, ¿no? Hay otro noble y al lado justo está este marinero al que han azotado, que se ve en plan como ha muerto tomando el otro barco, pese a que había sido un rebelde como tal y tal, pero bueno, digamos que se ve también esa parte de dentro del liderazgo del capitán, de cómo consigue que ese castigo al final sea en beneficio de todos, aunque obviamente... Pues que vamos a decir, es una putada, ¿no? Sí, no, totalmente. Entiendo lo que dices con lo de fanservice en cuanto a que... Bueno, digamos que fanservice técnicamente refiere más a cuando sabes que hay un universo, sea Marvel o lo que sea... Sí, tienes razón, quizá... pero es que no... Predictibilidad de taquilla. Sí, correcto, sí. O sea, te he entendido perfectamente con lo que has dicho. A ver, obviamente no me parece que todas las películas tengan que ser como Master and Commander. Evidentemente, si hay una película que es de terror y es un barco en el cual todo va mal y se empiezan a generar rencillas personales y acabas en una carnicería, pues puede ser una película de Tarantino, ¿no? Los odiosos 8, ¿no? Cada película, cada género, cada director tiene su visión. Simplemente quiero decir que me gusta mucho la visión de Master and Commander, o sea, el tono de la película, la naturaleza de la película... es lo que más me ha cautivado de ella, sin lugar a dudas, por encima de si las batallas navales o los cañonazos están más o menos guapos, que lo están, por de ahí ese Oscar a edición de sonido, porque la película se escucha con los cañonazos y la madera saltando por ahí, es una maravilla. Pero sí, es que es uno de los elementos que más me ha gustado. No, me ha hecho gracia. Es una maravilla escuchar la madera saltando por ahí. Sí. Hostia, es que dejes de carpintero, parece. Ese bajo que tiene ahí cuando... Sí, sin duda. De hecho, yo no soy experto en cine naval, pero ahora tengo curiosidad, porque ¿hasta qué punto Master and Commander sea uno de los referentes dentro del género, digamos, ¿no? ¿Cuántas otras películas de ese enfoque, esa época, ese estilo, ¿no? de batalla naval con los cañones y demás? Yo, por ejemplo, tengo más referencias en cuanto a videojuegos, porque hay una serie de videojuegos de Assassin's Creed, por ejemplo, en las cuales tienes un barco y hay batallas navales y tienes ese rollo. Que de hecho estaba viendo la película y me estaba recordando justo a Assassin's Creed 3, 4 y el Rogue, que son juegos donde hay una parte importante dentro de los barcos, pero en el cine habrá, por supuestísimo, no digo que no, pero hasta qué punto Master and Commander yo creo que seguramente sea una de las películas referencia dentro también de ese estilo, porque luego hay gente que también le gusta mucho el cine histórico en concreto, y los que sean fanáticos de ese siglo, de esa época histórica y de eso tan propio, ¿no? Que es, bueno, batallas navales ha habido durante muchísimos años, que siempre. Hay gente que conoce las armas, los buques, los materiales. La película tiene que ser un regalo exquisito. Sí. De hecho, justo al principio de la película que he dicho antes, que no me está enterando de nada lo que estaban diciendo, imagínate una persona que controle de eso. Creo que es una película también que respeta mucho su etapa histórica y a la gente que pueda pilotar ya eso, ¿no? De base. Va a ser un regalo, realmente. No es mi caso, porque no tengo mucha idea de tecnicismos a ese nivel de esa época, de todo el tema navíos, barcos, el tipo de cañón o tipo de no sé qué, pero la película refleja, ¿no? Un cierto amor, conocimiento por eso, muy derivado del libro, supongo también. No lo sé porque no los he leído, pero... imagino que habría un trabajo de documentación ya muy potente ahí en las novelas originales, ¿no? Y creo que se ha traducido muy bien, no se ha simplificado hasta dejarlo en una cosa circunstancial y ya está. Sí, desde luego también. Yo creo que todo el tema de la terminología refleja un deseo de dotar de realismo, ¿no? Como hemos hablado en otros episodios del podcast, cuando hablamos creo que fue en Hacksaw Ridge, hablando de otras pelis de Mel Gibson, ¿no? Cuando el realismo que transmite, ¿no? Cuando en Apocalipto, creo que hablan su idioma original y demás.
no sé si hablan náhuatl o no sé. La cosa es que aquí utilizan pues la jerga marinera y la jerga técnica del navío de guerra del principio del siglo XIX, de la Marina Real Británica, y la verdad que, como comentabas, no te enteras de nada a veces, sobre todo en inglés y demás, porque en español aún te puede sonar el nombre de alguna vela o algún tamaño de cañón o lo que sea, pero en inglés obviamente no te cuesta seguirlo hasta que te acostumbras, que no cuesta mucho, pero dices, bueno, omites un poco el nombre y como si fuera una marca .tm y se acabó, y sabes que tiene que subir a las velas. No es esencial, sabes que en el fondo te está diciendo preparaos para el combate o vamos a perseguir a este barco, ¿no? Solo que no te lo dice tal cual así, sino con su serie de pasos, tecnicismos, pero que no te bloquean el entendimiento de lo que es la película. Por cierto, no me quiero olvidar, lo hemos comentado antes de grabar, una escena muy pequeñita, muy chiquitita, pero que la película le da importancia, que es cuando entran en contacto con los brasileños, que son, y pues en fin, están ahí intercambiándose pues animales, posesiones, ¿no? Objetos, y también se intuye ahí pues un servicio de señoritas de compañía de la época, ¿no? Y el capitán mira a una chica muy guapa con una especie de parasol y demás, y hay este plano como muy explícito, ¿no? De él mirándola a ella y ella mirándola a él. Y yo cuando vi este plano dije, ostras, ¿qué va a pasar aquí, no? De pronto la película va a meter de pronto una trama en la cual él tiene relaciones con ella y a lo mejor acaba atormentado porque tiene una mujer en casa con hijos, una familia en su hogar y está traicionando eso. No. De hecho es eso, esa naturaleza que tiene la película, no pasa nada, lo que te está diciendo la película es que este hombre es un buen hombre, no sé, es puro, no cae en esas cosas, ¿no? Y parece que incluso, como tú has comentado antes, el plano de la chica devolviéndole la mirada, parece que eso está mostrando también que ella queda embelesada precisamente por esa imagen, ¿no? Y por esa cosa que desprende el capitán. Una escena muy, muy pequeñita, si no estuviera en la película no pasaría nada, pero que de nuevo de manera sutil te va construyendo, ¿no? a los personajes. Es una peli que partimos de la mística al principio. La mística orbita en torno al cultivo de la virtud en general, ¿no? Yo no estoy hablando solo de la tradición cristiana, sino en general cada código religioso y moral tiene una suerte de virtudes. En el mundo cristiano pues son de herencia grecolatina muchas de ellas, pero obviamente que las hereda ese lenguaje británico, ¿no? Pero es que lo que tratan, o sea, el enfoque de la damisela de compañía no es más que, y esas miradas, es decir, ella ve en él la virtud que desprende. Y yo creo que toda la peli trata de hacer lo mismo con todos, incluso en el momento de la tragedia, por ejemplo, cuando el teniente Holmes se suicida y demás. También lo hace apelando a una especie de virtud de decir, soy el problema y me tengo que tirar. Obviamente quizás no sea el enfoque adecuado, ¿no? Pero es él por dentro está deseando ayudar y deseando aportar y hacer algo más por los demás, ¿no? Y si la película, en los momentos esos que son los más dramáticos, de cierto modo, ¿no? No son los momentos de batallas, pero sí que es un momento muy dramático, ¿no? Porque los momentos de batallas pues obviamente se esperan bajas, pero aquí él decide acabar con su vida porque piensa que así va a ayudar a los demás. Y la verdad que eso es jodido. O sea, es un punto de decir hasta qué punto extiende esta gente la virtud. De nuevo, en la escena en la cual en el Cabo de Hornos un marino cae por la borda porque se rompe uno de los foques, uno de los mástiles menores, y tienen que cortar porque está haciendo de ancla y si no hunde el barco, ¿no? No titubean. De hecho, yo me quedé sorprendido, ¿no? Cuando de pronto hay un momento... Hay un detalle y no hay un titubeo, sino que uno de los oficiales, el que no recuerdo el nombre, uno que es más anciano, que tiene el pelo un poco rizado largo, le mira al capitán diciendo en plan, sabes lo que hay, ¿no? En plan, y porque justo antes de esa escena de que este más veterano enfoque en su mirada, cruce la mirada con el capitán, están todos pensando en plan, sabemos lo que hay, pero vamos a esperar a ver qué hace el capitán, ¿no? Sí, sí. Y nada, el oficial de mayor edad le mira al capitán y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y yo estaba pendiente en la peli porque no recordaba el detalle, digo, lo va a cortar el capitán, no va a dar la orden, ¿no? Y es el capitán, efectivamente, que coge las hachuelas y empieza a cortar y ya los demás le siguen, ¿no? Que luego condenando a muerte al compañero. Y que le afecta bastante, por cierto, mostrando su humanidad y tal. Y hay una cosa importante aquí, que es
este punto del el capitán como un guía moral firme, sus principios, etcétera, quizás es el punto de más idealismo o romanticismo de la película, porque en la práctica no digo que no hubiese gente de tal poder y de tal actitud, ¿no? Pero sería muy probable que si llevas varios meses de navegación en mitad del océano solo con tus compañeros, etcétera, pues que si te encuentras a un grupo de brasileñas y puedes aprovecharte de ellas, pues que eso fuese una práctica habitual, ¿no? No sería descabellado que una película con Seguro. otro tono... Sí, y seguro que ocurría, pero es que esta película no quiere enfocarse en eso. Claro. De hecho, no te esconde en el sentido de... no es que haya un juicio tajante a la prostitución en el mar o lo que sea, no, simplemente es esa mirada y se acabó. Incluso podía haberte dejado caer que otras sí que subían al barco con otros marineros, pero no, simplemente se quedan las miradas estas y ya está. Seguro que ocurría, ¿no? Claro. Lo otro, pero la película y lo... Prostitución o asalto directo. Lo que ocurre, sí. Lo bonito de la película en sí, y que lo reflejan, ya te digo, desde los planos hasta la música, es el hecho de que es una película que indaga en la virtud, simplemente. Y creo que por eso gusta, y creo que es difícil que no te guste la peli. Una crítica frecuente que yo con esta peli es que es aburrida. En plan, yo esta peli la he visto con familiares y gente que, cuando la vi en el cine en su momento y tal, y yo recuerdo que a mí me encantó, incluso con 6 años, no me acuerdo qué edad tenía, pero luego recuerdo a mi padre diciendo, qué peli más aburrida, más a ver, ¿sabes? Pues y durante muchos años se quedó ahí en la imagen esa peli. A mí me ha recordado, sé que es un poco pobre tal vez por la referencia, pero pues una referencia generacional, pero a mí me ha recordado un poco, y os lo comentaba antes, un poco One Piece, o sea, es decir, aventuras de navegación, ¿no? Y, en fin, camaradería entre los compañeros del barco, etcétera. Y una cosa que rompe un poco con lo que decíamos de ese honor y esa integridad del capitán, es que luego el capitán, y esto no me parece que sea un detalle menor, pero luego el capitán, para ganar a los franceses, rompe con con lo que sería la legalidad o la ley o las leyes implícitas de la guerra ¿no? Y disfrazan el barco, incluso le cambian el nombre y todo, pintan nombre, le cambian la apariencia del barco, cambian los ropajes, cambian toda la estética para que parezca que es un barco ballenero y así poder acercarse hasta los franceses de manera sin sospecha y poder hacer un ataque sorpresa, ¿no? Y ahí de repente este capitán, que es como un faro moral, ¿no? Que representa pues las virtudes, etcétera, se salta todo con tal de ganar, ¿no? Y eso es un giro importante que creo que deberíamos de reflexionar antes de irnos. Sí, sin duda. A ver, realmente no, la película de nuevo no escarba en la treta, ¿no? Que planea y demás para con ello, pero sí que es verdad que si bien hay unos códigos en la guerra, antes eran tradicionales, no hacía falta legislarlos, y ahora están legislados, aunque la gente básicamente parece que estén legislados para decir, bueno, tengo que pagar tanto por hacer tal atrocidad, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que ocurre, ¿no? Pero en un momento en el cual todo esto no existía, ¿no? A nivel de derecho internacional, realmente no creo que fuera denunciable, pero también creo que la intención de la película es mostrarte como una persona como muy intrépida, ingeniosa, ¿no? Que es un poco el reflejo al final de este Cochrane, que encarna a Aubrey en este caso. Y un detalle curioso que no hemos mencionado, no sé si la anécdota de jugar a los disfraces con el barco es real como tal o es ficcional para las novelas, pero lo que sí que es real es que toda la película no... En la vida real, la epopeya real no fue una persecución a un barco francés, sino a un barco estadounidense, el USS Norfolk, creo, que era un barco, pues igual, de unas características más modernas y demás,
De hecho, ahí a mitad de película, cuando le dan la maqueta del barco, tienen que decir que sí, es que estaba en Boston, no sé qué, porque realmente es un barco estadounidense. Sí, En eso no lo quieren cambiar, ¿sabes? Y entonces dicen como que luego lo atrapó Napoleón o algo, no sé qué película montan, pero la cuestión es que este cambio lo hacen a nivel como contemporáneo cultural para decir, no queremos movidas con el público norteamericano y vamos a echar la culpa a Napoleón. Pero sí, también está investigando un poco y he visto que capturó también el propio capitán, en el que está basado, el Thomas Cochrane, capturó un barco español que se llama el Gamo, mucho más grande que él. O sea, que tenía un historial importante de ingenio y de probablemente un poco de mano izquierda corsaria británica, ¿no? De toda la vida, como ya sabemos. Piratería británica. Piratería hecha legal. Sí. Piratería legal, sí. Hombre, ahí está, evidentemente. Yo creo que es un punto interesante. Yo creo que refleja muchas cosas de la película, ese tramo final, esa estrategia que utiliza. Por un lado, muestra la capacidad estratégica de adaptación del capitán. Por otro lado, muestra también un cambio o una evolución dentro del personaje a raíz de los temas que trata la película, porque pues bueno, ahí se adapta él un poco de nuevo a la urgencia de la situación. No pueden enfrentarse al barco francés directamente, sería prácticamente un suicidio. Entonces, pues la urgencia de la situación lleva a que él de algún modo, pues sí, sea capaz de doblar un poquito, ¿no? Volverse algo más flexible dentro de su concepto de honor y demás y tal. Y yo creo que es perfectamente comprensible. Además, el puente de algún modo que además hace que todo conecte aún más, o sea, más completo si cabe, es que se inspira en el bicho palo, ¿no? Que precisamente le muestra el científico, que está también junto con el chiquillo que le falta un brazo. No me acuerdo el nombre del chiquillo, pero todos sabemos quién es. Blakeney, sí. Blakeney. Que es precisamente también un personaje que, ya digo, actúa a modo de síntesis, ¿no? Él es un apasionado, ¿no? de todo el tema navíos y guerra naval y demás. De hecho, le pregunta muchas veces a Jack por Nelson, por el capitán Nelson. Y luego aparte también siente también ese interés por la naturaleza, por los animales, también hace sus propios dibujos de los animales. Es un personaje que está ahí en medio, admira a los dos protagonistas, ¿no? Y bueno, evidentemente pues parece que tiene de sobra la capacidad, ¿no? Tanto de liderar, un momento al final que es bastante chulo, que es cuando él lidera, ¿no? Cuando están atacando el barco, un chiquillo ahí que le falta un brazo liderando a... Sí, pero no debería ser algo un poco frecuente, ¿no? Que haya chicos... Métete un poquito más para adentro porque te corta ahí a veces cuando te echas para atrás. No debería ser infrecuente tampoco que hubiera chicos eso aprendiendo con 14 a 15 años, que no tiene más. Sí, no, pero que digo que muestra de algún modo cómo ahí recoge las virtudes de Jack en ese enfrentamiento, ¿no? Esa valentía, ese virtuosismo, ese carisma, ¿no? Incluso aunque le falte un brazo, incluso aunque sea mucho más joven, que también genera un contraste pues trágico, ¿no? Con el Hollow, que volvemos a él, ¿no? Que el propio Jack le dice, oye, tienes ya 30 tacos y aún estás aquí dando vueltas, ¿no? Y sin embargo el otro crío y enseguida lo entiende, lo tiene dentro, ¿no? Cuando le da un libro por primera vez Jack, de hecho que con una mano yo pensaba que a lo mejor se iba a quejar, ¿no? Porque le costaría leerlo, porque solo tiene una mano. Y vamos, y no hace ningún comentario al respecto, ninguna queja al respecto, tampoco para dibujar los animales, hacer los esbozos. De hecho, ves como la letra que tiene es malísima. Sí. Y los dibujos tendría que haber aprendido a escribir en esos meses con la mano izquierda. Sí. Y de hecho él en un momento Blakeney dice que quiere ser quiero ser un naturalista pero también soldado, ¿no? Guerrero o algo así, ¿no? Quiero combatir y descubrir. Y a mí eso me recordaba un poco también, volviendo un poco a nuestro glorioso imperio español y todas las bueno, pues sí, porque es que a nivel de descubrimiento del mundo y demás, los portugueses y los españoles sobre todo, hombre, obviamente llevan la voz cantante, aunque no se propague de la misma forma que los descubrimientos británicos, pero vamos, están a la par, sin duda. La cuestión es que era muy frecuente esta idea, me voy 2 siglos atrás, ¿no? Del siglo de oro, del poeta y el soldado, ¿no? De hecho, próximamente estrenan la peli esta de Miguel de Cervantes, que ha dirigido Amenábar y tal, ya veremos, a ver qué tal está, la traeremos por aquí. Pero bueno, de nuevo Cervantes es un ejemplo de eso, de un soldado y un poeta y un
pluma y espada. Y es una figura que, bueno, pues los británicos, como tienen su concepción del mundo que tienen, pues la cambian por la ciencia, ¿no? La ciencia y la espada, si quieres. Que de hecho tiene unos réditos, como decías antes, ¿no? Que el descubrimiento científico y el avance técnico. Al final, los británicos no mandaban expediciones por gusto, ¿no? O para evangelizar como los españoles, mandaban expediciones para descubrir rutas comerciales. Es decir, podemos cruzar por aquí o por allá lo más rápido posible, con menos riesgo posible. Los españoles sí que es verdad que, sumado a esto, tenías que añadir la cuestión de la fe, que era importante. Y quizá el enfoque de estos soldados era más poético casi, ¿no? Es decir, pues que piensan cualquiera, es que todos eran o soldados y sacerdotes o literatos, todo mezclado. O sea. Sí, yo creo que aquí has hecho una distinción súper interesante que es real. Hace unos años leí un libro que recomiendo mucho, que se llama Las armas y las letras, de Andrés Trapello, y está basado en cómo reaccionaron los literatos al conflicto de la guerra civil, ¿no? Cómo se van posicionando, qué argumentos, cuál es el pensamiento de los grandes pensadores, escritores, etcétera, ¿no? Y has hablado de la poesía y la espada, ¿no? O las armas y las letras, ¿no? Creo que en España tenemos esa costumbre, literaria, esa lucha de las batallas, esa batalla de las ideas morales, no sé cómo decirlo, que bueno, recordemos que el Imperio Español, y yo no creo que esto haya sucedido en ningún otro momento de la historia, detuvo durante 3 años la conquista de América, porque había que resolver el debate teológico entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda de si los indígenas tenían alma o no, es decir, si podían ser exterminados. Sí, era una cuestión central la evangelización. O sea, sí que es verdad que decían, no, pero era por robarnos el oro, por las rutas comerciales, no sé qué, etcétera. O sea, típicos argumentos, pero es como... eso obviamente estaba en la mesa, pero lo central era evangelizar. Y eso lo ves también en la propia guerra civil, ¿no? Cómo las ideas, o sea, cómo nos tomamos los españoles las ideas, que eso también nos lleva a este carácter guerra civilista, que, en fin, es en muchos sentidos en nuestra losa, porque, joder, estos últimos 2 siglos llevamos 4 guerras civiles, ¿no? Pero que por otro lado tiene estos momentos en la historia brillantes, es decir, que al final ganó Bartolomé de las Casas, se determinó que los indígenas tenían alma y que por lo tanto no podían ser exterminados sin ton ni son, ¿no? Cosa que no hicieron el resto de imperios, ni el portugués, que son nuestros hermanos, ¿no? Y que son culturalmente los más próximos. Los portugueses en Brasil tomaron una ruta totalmente distinta, que una ruta no marítima, sino un camino totalmente distinto de sustitución étnica, igual que hicieron los británicos en Norteamérica, ¿no? Y no integraron a los indígenas en su cultura. De hecho, la primera universidad del Brasil se abre ya en el siglo XX, cuando España creo que fundó 18 universidades, en las cuales tenemos constatado como hay hasta profesores indígenas o mestizos, sobre todo mestizos, pero bueno, no blancos, ¿no? Entonces, los británicos estas contradicciones no las han vivido en absoluto. Ni siquiera en el siglo XX en Australia vemos contradicciones de esta clase, ¿no? Y efectivamente ellos tuvieron el acierto en términos de poder y de fuerza de cambiar la poesía por la matemática, ¿no? Y yo creo que eso, sobre todo a partir del siglo XVIII, catapulta al Imperio Británico, ¿no? Sí, pero que cambia Cervantes por Newton, básicamente. Claro, le catapulta en un marco de un materialismo radical ya. Claro. Quiero decir, la poesía al final... De hecho, lo vemos de nuevo, vuelvo más Commander por hilar un poco, ¿no? La poesía, la belleza, la estética sí que está ligada al espíritu humano, al espíritu de la tradición, al espíritu incluso de las supersticiones. Y a esa sensibilidad de lo bello lo podemos apreciar en la fotografía de la película, en cómo está... Bueno, cómo nos muestran el mundo de esa época en guerra. Y en cambio, el camino que toma el Imperio Británico por contraposición a lo que era el Imperio Español, podemos decir, de pluma, espada y cruz, ¿no? Por resumirlo mucho, pues sí, al final, bueno, le da unos réditos económicos que son indiscutibles, ¿no? El desarrollo de la economía moderna, la escuela de Edimburgo, Adam Smith, los mercados de valores, todo esto viene de cómo organizaba el Imperio Británico sus colonias y cómo
movía el dinero y cómo abría rutas comerciales, que tiene un valor, obviamente, o un impacto sustancial en el desarrollo de Occidente del último siglo y medio. Realmente la película Master and Commander digamos que se desarrolla en un momento en el cual Inglaterra o el Reino Unido está un poco amenazado porque acababa de perder la guerra con Estados Unidos, seguía en guerra con Estados Unidos porque había estallado la segunda guerra esta que habían tenido contra las 13 colonias a principios del siglo XIX. Tiene a Napoleón en Europa amenazándole toda su influencia en el continente, directamente librando batallas en Egipto y en algunos lugares, en fin, que no está en una situación muy buena, pero en cambio a partir de esta época, al poner a rey a Napoleón, es cuando se erige como potencia mundial absoluta el imperio anglosajón, digámoslo así, y hasta hoy. O sea, realmente sí. no ha habido, vamos. Una cosa muy interesante, Lina, lo que decíamos, de la espada y la poesía, ¿no? Barra la cruz, que van un poco de la mano. En este mismo momento que los británicos, sobre todo a partir de Napoleón y el impacto que tiene sobre el Imperio Español, etcétera, esa transición, van tomando poder, ¿no? En este mismo momento, España o la corona española está subvencionando una expedición filantrópica, la primera expedición filantrópica de la historia, que es la expedición Balmis, que también es la primera expedición, hasta donde sé, donde hay una enfermera en misión internacional, que es Isabel Zendal, que hoy tiene un hospital en Madrid, el famoso Zendal, ¿no? Que se abrió durante el COVID, igual que la operación contra la lucha contra el COVID se llamó Operación Balmis, ¿no? Que envía una vacuna usando 12 niños, los expósitos, que como se llamaba los huérfanos en el momento, que eran extraídos de niños abandonados básicamente, que van a ser en su cuerpo portadores de resistencia, ¿no? de vacuna. Y que en esta expedición se va a recorrer toda América, la Hispanoamérica, Brasil, China, Filipinas, en fin, más allá incluso del Imperio Español, proporcionando a la población una cura contra la viruela, que era terrorífica en ese momento. Muchísima gente moría, muchísima, no me acuerdo qué tasa, pero vamos, la tasa de muerte era elevadísima. Es decir, España está haciendo una inversión. En principio, podrías hacer un análisis instrumental, cuantificador, es decir, no, en el fondo la demografía... Propagandístico, sí. Como propagandístico, ¿no? Pero es que la propaganda en ese momento no tiene el peso que a día de hoy tiene. O sea, es una lectura presentista, ¿no? De decir, no, están salvando a la gente indígenas, no están salvando a las aristocracias No, están salvando a cualquier persona del imperio y de fuera del imperio que esté enfrentando la viruela. Por cierto, la vacuna se descubre a finales del siglo XVIII en Inglaterra. Es Edward Jenner, creo que es, no me acuerdo bien del nombre del descubridor de la retrocruce, no sé cómo, básicamente usar un virus emparentado que afecta a un animal y que produce los mismos anticuerpos en el cuerpo humano, pero que no produce la muerte en el caso del cuerpo humano. Bueno, esto lo descubre un granjero, pues con inquietudes naturalistas. Bueno, tendría que informarme más de la historia de Jenner, pero fue en Inglaterra, en el 1700 largos, 1790 y algo y tal. Pero no son los ingleses los que hacen la primera expedición para luchar contra la viruela, son los españoles. Conforme obtienen un descubrimiento, cómo funciona, cómo se aplica, subvencionan esta expedición Balmis, por cierto, alicantino ilustre. Tenemos varios alicantinos ilustres y no me cansaré de destacarlo, como también ahora Francis Mojica, el descubridor del CRISPR, no menos importante. Y habla mucho de esa vocación. ¿Por qué el Imperio Español en ese momento decide hacer algo así, ¿no? ¿Por qué no gastar el dinero en otras cosas? Bueno, tampoco quiero caer en el ¿cómo lo llaman ahora? Porque está la leyenda negra y la leyenda rosa, ¿no? Tampoco quiero caer en el rosa ¿cómo decirlo? Rosáceo. Legendarismo, ¿vale? Rosa legendarismo. Pero joder, hay que destacar estas cosas, ¿no? Que hablan de eso, de la espada de la si quieres te hago un par de apuntes para evitar el rosa legendarismo. Sí que es verdad que
la cuestión de la evangelización y de la consideración de los indios, como se les llamaba a los nativos de América, es un debate es un debate importante en el seno de la Corona de Castilla, sobre todo. Pero también es verdad que el Imperio Español y España en particular tenía leyes férreas que se llamaban los estatutos de pureza de sangre, que básicamente separaban de la función pública de los oficios importantes a negros, a indios y a mulatos y a mestizos en algunos casos, de muchos cargos y funciones públicas, precisamente por salud pública, o sea, por el hecho de que había una suerte de, no sé si decir lobby, del cristiano viejo, y es al final el que gana esa partida en la España en la España imperial, y creo que hoy en día sigue permeando esa idea de decir oye, muy bien, pero yo creo que en la mentalidad española sí que hay una sensación de españoles de primera y de segunda cuando hablamos de un hispanoamericano, ¿no? O sea, nunca ha sido igual y creo que nunca va a serlo. Y no trato de hacer aquí ningún punto de discordia, sí, pero yo siempre, creo que mucha gente no piensa así. Yo creo que sí, yo creo que siempre, o sea, yo creo que es que eso en España siempre ha existido, o sea, la cuestión de los estatutos de pureza de sangre están ahí y alejaba de la función pública pues pienso, a los americanos. Perdona, o sea, bueno, que te diga, Dani, pero yo no lo veo así, y creo que mucha gente no lo ve así. Creo que mucha gente no concibe una igualdad, por lo menos a día de hoy, no digo que... No lo sé, yo de consideración, creo que siempre ha estado ahí, que pienso que el rosa legendarismo lo he tratado de ocultar un poco, y también hay que ser franco, ¿no? Pues está ahí, ha sido materia legal, de curso legal hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y sí que es verdad que en cuanto a la esclavitud, en cuanto a otros tratos, nada que ver con otros imperios, pero que en materia de pureza de sangre, que es algo... Sí, bueno, las castas, ¿no? Al principio había sistema de casta, pero creo que se quitan en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, porque como ya se cruzaban todo con todos, ya se formaban ahí 15 o 20 castas y no tenía sentido seguir dividiendo por estamentos de sangre a la gente, ¿no? En Estados Unidos sí que... Claro, ¿no? En Estados Unidos seguía y vamos, siguió. Pero que era simplemente una inaptitud para la función pública, no era otra cosa, no había otra consideración distinta. Pero yo creo que eso sí que tiene algún tipo de pozo a día de hoy. Pero, a ver, o sea, no sé, tampoco me voy a poner a hacer aquí un análisis de cómo consideran hoy día los españoles a los ciudadanos de otros países de América, etcétera. Pero todos sabemos, tanto unos como otros, la consideración que se tiene. Pero bueno, simplemente por anotarlo. Y estábamos también... Sigue habiendo racismo, sí. No es racismo, es simplemente una cuestión tradicional española. No lo considero ni siquiera racismo en términos... biologicistas, ¿no? Académicos como en el mundo anglosajón, no es eso. Claro, claro. Es una cuestión muchas veces de tradición española y ya está. Es decir, es que sí es muy, muy profundo quizá abrir este melón ahora, pero... la reconquista en España se hace contra el musulmán, ¿no? Y se mantiene una suerte de limpieza de sangre en torno, y sobre todo de limpieza espiritual y étnica en el sentido de costumbres y de ritos con los moriscos y con los judíos. Entonces, todo esto empieza aquí, antes incluso del descubrimiento de América, o a la par casi. Y luego yo creo que se amplía precisamente esa mentalidad de reconquista, de decir, somos los españoles antiguos, de verdad, de la época visigoda, de tal, los que hemos venido y obviamente se genera ese estado castellano, por decirlo de alguna forma, ese protoestado castellano y del resto de reinos, en oposición a los reinos de taifas y al mundo musulmán. Y también a la cultura judía, que obviamente pues llega en cierto momento, la expulsión de los judíos también en 1492, no recuerdo la fecha, creo que es el mismo año que el descubrimiento de América. Sí. Y que se da todo a la par. Luego de nuevo habrá unas segundas siguientes expulsiones en la época de Felipe II, tanto de moriscos como de judíos, y todo tenía un criterio, vamos a decirlo así, de salud pública, no solo pública en el sentido de las vacunas, sino de salud pública, de mantener la moral. Es decir, no puedes permitir la herejía en tu seno. Y yo creo que estos estatutos de pureza de sangre tienen esa herencia de decir sí, pero muy bien, esta peña está en el imperio, pero estaba comiéndole el corazón a aquel otro hace un momento, ¿sabes? Los tlaxcaltecas y cosas así.
Y creo que hay un poco ese recelo. Creo que existe. Más de casta cultural, más una Sí, no sé, no es una cuestión racista, de autopreservación es cultural. una cuestión de pues eso. Ya, sí. Sí, desde Ya, marcaba una distancia para no hibridarte con algo con lo que no quieres hibridarte culturalmente, por lo menos, ¿no? Que no sé, supongo que no cambia las instituciones, porque la hibridación y el mestizaje estaba al orden del día y ocurría. Biológicamente en América. O sea, estaba. y tú no hay más que ir a cualquier país, sobre todo de el cono sur, no también, México, Argentina y Chile no tanto, Uruguay, pero los países de Colombia Sí. o Ecuador o México. Centroamérica, O sea, Norteamérica, sí. hay un mestizaje evidentísimo. Sí, no, yo por volver un poco que lo que has preguntado antes de que hay gente que la considera aburrida, la película, yo creo que a lo mejor son varias cosas. Yo creo que por un lado, yo diría que es una época que no es de las más populares, diría yo. No creo que sea de las más... Creo que la gente es lo suficientemente cercana como para que no resulte tan exótica, como por ejemplo, yo que sé, una película de Alejandro Magno o de Troya, ¿no? Que ya está tan lejos que tiene ese punto muy exótico, muy... o incluso de civilizaciones y de culturas distintas que se alejen más, pero ese entorno europeo de señores con pelucas y discutiendo y no sé qué. Rancio. Sí, yo creo que no es muy atractivo, creo, para el gran público y más si también, o no necesariamente, a lo mejor también es un acierto que como se limita a ese entorno naval y en un solo barco, pues tiene ese punto de simplificarlo algo más, que sea más legible, no choque tanto como si fuese una película en esa época histórica que ocurriese en una gran ciudad, ¿no? Y con un ajetreo de ir para aquí y para allá, ¿no? Eso simplifica el asunto. Yo creo que ese puede ser uno de los motivos. Por ejemplo, Piratas del Caribe, salvando las distancias, por supuesto, tiene ese punto pues mágico, ¿no? Tiene ese punto exótico, lo tiene, porque es en el Caribe, los protagonistas son mucho más como excéntricos en cuanto a diseño visual de los personajes y todo, ¿no? Porque en el fondo, realmente es una película que a mí no me aburrió en absolutamente ningún momento, y además creo que los personajes son encantadores, pero no in your face, o sea, es decir, no en tu cara desde el principio ya con manerismos como muy obvios, muy evidentes, ¿no? Es como que son como son, pero les vas cogiendo cariño poco a poco a lo largo de la película, ¿no? Es un poco propaganda británica. La película es... Sí, totalmente. Es propaganda británica, claro. Total, ¿no? Es como vamos a suprimir... Director australiano. Sí, vamos a Está suprimir claro. todo... Commonwealth a tope. Todo aquello que no claro. pueda ser reprochable. O sea, vamos a suprimir todo aquello que pueda ser reprochable y vamos a enfatizar todo aquello que hizo... pero eso lo podría hacer cualquier realmente imperio, porque tú no puedes llegar demasiado lejos si no tienes organización y lealtad. Es decir, cualquier estructura de poder que pretenda replicarse y expandirse necesita organización, necesita una deontología, un código moral y necesita más o menos legitimidad. De hecho, en el personaje de Jack se ve, ¿no? Que él dice, hay que ser un poco tiránico, le dice en un momento cuando sucede lo de Hollow, ¿no? Está hablando con Hollow y le dice, tienes que saber defenderte, ¿vale? No puedes dejar que un inferior o un tal se ponga por encima de tu chepa, ¿no? Sí. Y dice, tienes que ser un poco tiránico pero sin ser injusto, le dice, ¿no? Efectivamente tiene que haber una deontología en cualquier estructura de poder que más o menos se cumpla, porque si no, la gente se te amotina. Y si es una metáfora de Inglaterra, el barco, en cualquier sociedad sucede igual. Necesitas que la legitimidad esté basada en algo tangible que satisfaga a las mayorías, si no, no vas a durar demasiado tiempo, ¿no? Sí. Yo quiero pensar, o sea, yo creo que esto no es explícito en la película, me estoy montando aquí un poco yo mi propia película, ¿vale? Pero me gusta pensar, e incluso creo que se podría haber incluido, obviamente yo no soy el director de la película y las obras son como son y no pretendo cambiarlas, pero siempre he pensado un poco, incluso desde ese recuerdo vago que yo tengo desde pequeño de la película, siempre he tenido en consideración
Luego no es tan así en la película realmente, pero esta dualidad un poco, ya digo, es una cosa muy sutil, muy explícita, a lo mejor estoy aquí viendo cosas donde no las hay, pero entre el barco británico y el barco francés. Me gusta, quiero decir, me gustan esas escenas en las cuales está viendo, ¿no?, con el catalejo al otro barco y desde el otro barco le están viendo a él con el catalejo, ¿no? Me gusta esa dualidad también de perseguidos y perseguidores, de como que están los dos siempre magnetizados de alguna manera, ¿no? Incluso cuando al final llegan al barco. Bueno, tenemos aquí una batalla naval también justo ahora. Estamos en hogueras, en Alicante. Pero que me gusta al final también, por ejemplo, hay dos... Bueno, no son estrategias, vamos a decir, tan elaboradas a lo mejor como las que hace Jack, convirtiendo el barco británico como en un barco ballenero, pero como que se hacen los muertos, ¿no? Piensan que ya han ganado y de pronto se levantan. La estratagema final del capitán francés de hacerse también prohibido pasar. por el derecho internacional eso, a día de hoy. Prohibido también. No te puedes hacer el muerto. Vale. Lo tenemos en cuenta por si acaso. Pero que esa estratagema final también del capitán francés cuando se hace pasar por el médico para sobrevivir, ¿no? Hay un momento ahí en el que, de hecho, casi que por cómo está filmada esa escena, te lo puedes llegar a imaginar, puedes llegar a anticiparte un poco a la revelación que tienen ellos después. Hay una mirada ahí con el médico, un plano ahí un poco sostenido que dices, no sé, siendo un médico sin más, ¿por qué está sosteniendo tanto este plano, ¿no? Es como esa guerra psicológica un poco entre los dos capitanes, ¿no? De hecho, a mí casi me hubiera hecho gracia si en la película hubiesen puesto una escena en la que a lo mejor ven en las Galápagos, ¿no? A lo mejor ven de fondo o a la lejanía a los propios franceses también cogiendo animales o algo así, ¿no? O tomando notas, o hubiera sido... No sé si añadiría o dejaría de añadir a la película, pero creo que hubieras tenido un punto guay también, como de que a lo mejor rompería un poco... O incluso haciendo algo completamente distinto, pero también en la isla, ¿sabes? Sí, ¿no? Es decir, como ellos tienen inquietud científica, todos, pero los ¿no? franceses igual están, no sé, como quien dice, en la playa bañándose, no sé. Sí, exacto. Darle un punto... La película no los convierte en unos villanos super mega malos, Darth Vader, ni mucho menos. Pero ya digo, creo que alguna escena así, como la que digo yo, no habría roto esa dinámica. Y no sé, me gusta también, por hacer un poco referencia también a la figura del barco francés, ¿no? Dentro de la película. Creo que hay un punto sutil, chulo, en un par de escenas, ya digo, esa mirada que se devuelve con los catalejos, o ese plano sostenido al final cuando está mirando al capitán, aunque aún no saben que realmente era el capitán, haciéndose pasar por el médico. No sé, me parece un punto chulo también de la película, aunque sea algo más sutil. No sé si también en la película a lo mejor el hecho de que el barco sea francés tiene algún tipo de significado más así simbólico. Sí, como decía Dani, al final Napoleón es quien fuerza una transición fuerte, ¿no? Claro. De poderes y también de mundo, porque al final Napoleón impone el sistema métrico decimal, la educación obligatoria a toda la población, o sea, cristaliza el Estado-nación moderno y también ciertos valores de la Ilustración, ¿no? Entonces... Lo compara el médico con Nerón, creo que dice, cuando está hablando con Jack, y dice, si te pasas de duro, te estás viendo un tirano. El argumento de todos los tiranos. La mili obligatoria también. La mili obligatoria también creo que la pone... Y sí. Bueno, Napoleón como esta figura totémica del mega líder superhumano, ¿no? Se usa, Napoleón es recurrente mucho, ¿no? Muy potente a ese nivel en Crimen y Castigo, Dostoyevsky. A veces se le compara... Es el primer gran líder de la modernidad, que luego le seguirán otros en el siglo XX y en el siglo XIX, yo creo. Sí, no, a veces se hacen comparaciones por sus trapicheríos militares y tal, con otros personajes nefastos del siglo XX y no con falta de razón. Pero la gran diferencia es que Napoleón se ha quedado. O sea, Napoleón sigue siendo una fuerza cultural importante para una parte de los franceses.
y gran parte de las cosas que él impone en el Estado francés han sido replicadas en el resto de estados, o sea que realmente el cabrón ganó, o sea, realmente el cabrón ganó. Sí. Ganó su batalla personal, ¿no? Napoleón, leí una biografía hace años. Napoleón viene de una clase media alta, digamos así, una baja nobleza de una isla del Mediterráneo, de Córcega. Y al final, digamos que yo creo que a nivel un poco psicológico, personal, y ya por reírnos mucho del tema, pero a nivel psicológico, vive con esa necesidad de demostrar que en Córcega no somos unos muertos de hambre, ¿sabes? Y sabemos cosas y somos los más ilustrados y los más racionalistas y los más... en fin. Sí, si lo engancha Freud o no, te saca todo eso. Puede ser. La estatura también, cuidado, la estatura. No era bajito, no era bajito. Eso es un poco mito, ¿no? Dicen. ¿Más bajo que Tom Cruise o no? No. Es más alto, de hecho. Creo que medía en torno a unos 70 o algo así, que para la época era bastante alto. Es curioso, ¿no? El mito ese, pero bueno, sin más. Sin más. Bueno, yo no sé si hay alguna cosa más que queráis comentar. Creo que ha quedado una charla... La cosa es que me pasaba un poco como con Hitler, que la guardia personal elegía gente muy alta. Entonces, la gente que le rodeaba siempre era alta. Y claro. De hecho, al propio Hitler siempre ocurría que elegía a guardias de una complexión y un fenotipo concreto y tenían que medir todos más de 1,90 o algo así. Claro, al final Hitler también... tenía una estatura normal para la época, Hitler medía unos 75, una cosa así, que era medio alto. Sí, pero también es un personaje que yo creo que a nivel del colectivo general se asocia que es muy bajito, sí, ¿no? Bueno. Sí, totalmente. También hay una creencia extendida socialmente de que todos los líderes de carácter fuerte son débiles físicamente, ¿no? Y que compensan ¿no? un poco la sublimación de Freud, que estabas mencionando a Freud, ¿no? Freud, que compensaban su falta de fuerza física con un carácter muy dominante, ¿no? Y con una tenacidad en la acción y bueno, puede ser que efectivamente haya algo de eso, ¿no? Tiene sentido. Sí, no, tiene sentido. Con Franco, que si le faltaba un testículo, que si tenía la voz de pito. Sí, la voz de pito, sí. Este rollo. Sí. Bueno. Y en muchas ocasiones, bueno, pues entiendo que se junten a veces las condenas morales con las condenas a la facultad de esa persona, como si fuera un inútil, pero es absurdo, ¿no? O sea, es absurdo considerar eso, ¿no? Sí, no. El hecho de ser una persona... Querer caricaturizarlo demasiado. Caricaturizarlo, ¿no? Para quitarle peso, para no... Porque tendemos a pensar que virtud... que la virtud debe de estar empaquetada, ¿no? Que debe ser... Que lo bueno es bonito, ¿no? Y que lo bueno es bonito, es bello, es verdadero. Y a veces... Pues no, hay gente muy mala que es muy buena para su propósito, ¿no? Sí, hombre, sí, tenemos casos de figuras históricas, evidentemente, que han traspasado pues, unas líneas que evidentemente ya los colocan, ya automáticamente entran en esta lista de pues, monstruos absolutos y demás, pero bueno, pues evidentemente hay otras figuras históricas que son súper laureadas y que tampoco quiero ahora abrir un melón porque nos podemos ir por las ramas, pero bueno, por concluirlo, ¿no? Que sí que, incluso el propio Napoleón también es un personaje de la cultura popular. Hitler también es un personaje de la cultura popular 100%. En el Doom es un Hitler robot al que matas a tiros con una escopeta y decir, no han cancelado al Doom. Aunque en los últimos no te lo van a poner, eso está claro. Te hablo del primer Doom. Pero es de otro modo un poco, ¿no? Caricaturizado y forma parte de la cultura popular, sí, pero siempre, y comprensiblemente, por supuesto, desde el punto de vista del megavillano peor que el mismísimo rey del mal, ¿no? Y sin embargo, pues Napoleón, que evidentemente por fuerza propia pues mataría a muchísima gente y causaría super mega atrocidades y tal y cual, pues es más un personaje que, bueno, pues se entiende más como esta personaje que dentro de la dialéctica literario, de la casi. Historia, sí, dentro de la dialéctica de la historia, ¿no? Dentro de lo que es y ya insisto, en Crimen y Castigo de Dostoyevsky se habla sobre esto, ¿no? Es uno de los engranajes, es uno de los argumentos de los cuales se quiere autoconvencer Raskolnikov, el protagonista, para justificar lo que él ha hecho, que él es de esos seres humanos, ¿no? Que pueden permitirse todo esto y aún así van a ser hasta cierto punto celebrados y recordados incluso con atrocidades que hayan cometido, ¿no? Pero bueno, sí. Nerón, por ejemplo, por ser el otro ejemplo que pone, sí que tal vez ha pasado más a la cultura popular como este tirano loco, ¿no? Que no tenía virtud más allá de
porque no, el que quemó Roma y todo esto, ¿no? Sí. El que se casó con su caballo, ¿no? ¿Era que se había casado con su caballo o Sí, algo así? sí. ¿No? Como que ya igual cumple este prototipo del super mega villano loco, mojo En caso yoyo, no, ¿no? creo que lo hizo senador, ¿no? Algo así. O algo de eso, sí. La- Mojo yoyo. Vamos a ir cerrando por aquí. Entonces, os quería proponer que en un minuto más o menos, le cedo la palabra a Sergio primero, si te parece bien, me digas, intentes sublimar la película en una palabra y por qué. Ostras, una palabra. En una palabra, ¿eh? Sí. Uf. Muy difícil esto, muy difícil. Siendo coherente con lo que he querido enfatizar, diría transición. ¿Y por qué? Pues porque la película, como bien has dicho antes, parece representar una pequeña sociedad, ¿no?, que replica a la sociedad británica y los conflictos de la sociedad británica en un momento de transición. Y no me quiero extender, pero en un momento en el que el capitán dice: vivimos un tiempo de, no sé si dice grandes cambios o de grandes esperanzas y tal. No se podían esperar la gente de ese momento lo que iba a cambiar el mundo después. O sea, ellos pensaban que el mundo se estaba transformando radicalmente, ya lo pensaron los españoles cuando descubrieron América, pero es que lo que ha pasado después, desde el siglo XIX hasta ahora, es bestial, ¿no? Yo diría, me quedo con las ganas de matizar la palabra y demás, ¿no? Pero espero que todo lo que hemos hablado hasta ahora pues haga el trabajo de matizarlo. Yo diría idealista, ¿no? Como que todos los posibles conflictos que se podrían dar y que descarrilarían y que mancillarían la virtud de los personajes, las decisiones que se toman, la sensación de unidad y de núcleo del barco, nunca ocurre, ¿no? Hay un idealismo detrás de todo que lo como un viento, ¿no?, ideal que lleva a los protagonistas, la tripulación, al barco, incluso con las urgencias y las tragedias y todo, por un camino, ya digo, ideal, ¿no? Que ojalá fuese todo así, incluso en momentos de tragedia y de posibles injusticias y demás, ¿no? Que estuviera esa armonía de fondo de algún modo, ¿no?, que se respira en la película. Bueno, pues para concluir, yo la verdad que no tengo muy claro la palabra, os lo he soltado así porque pienso que es un ejercicio interesante y mientras hablabais lo estaba Pensaba haciendo. que tendrías la mejor palabra. Y digo, uff, ¿qué palabra puedo decir? La verdad. En un primer momento he pensado, voy a decir valor, ¿no? Porque pienso que lo que empuja la película a todos los miembros es a demostrar valor, incluso como comentaba antes en el suicidio de Holland. Pero voy a matizarlo y voy a dejarlo en bien en un sentido casi filosófico, ¿no? Lo quiero es una película que tiende hacia el bien, a veces casi propagandístico, como os comentan en algunas ocasiones, pero creo que te fuerza tanto a generar una imagen bien de la Gran Bretaña, que será más o menos real, pero sobre todo a nivel humano y a nivel de las relaciones dentro del barco y con el barco, de cómo desempeñar y de cómo aportar el resto de aspectos de la vida en una dirección que en situaciones más o menos límite como viven pues les pueda elevar y llevar a ese buen puerto, nunca mejor dicho. Y bueno, si no queréis aportar o comentar nada, ningún apéndice extra, yo creo que ha quedado un episodio bastante interesante, muy completo, divagante, vamos a decirlo así. Sí. A la marea, ¿no? A la marea, donde nos ha llevado el viento, ¿no? Donde nos llevaba el viento, exacto. O el no viento. O el no viento. Y nada, pues animaros a participar en el debate. Si queréis, en los comentarios, alguno ha visto la película. Si no, os recomendamos desde aquí verla y participar. Y nada más, tenéis los canales de cada uno en la descripción. Si habéis llegado hasta aquí, estamos al alcance de todos, podéis escribirnos. Yo suelo dejar en mis vídeos mi correo electrónico, creo que en la descripción a veces también lo ponemos. Y nada, pues queremos también escuchar a aquellos que nos ven, porque la verdad que ya son unos poquillos y yo tengo curiosidad, la verdad. No sé vosotros, pero
Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio y nada, como siempre, Ars Fábula, aquí comentando las películas, quizá no las más candentes, pero sí las que consideramos más relevantes y al final las que nos gustan. Y siempre. Nada más. Muchas gracias a todos y gracias a vosotros. Chao. Estoy casadillo,